Iglesia del Señor, muy buenos días una vez más. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Es muy bueno estar en su casa. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué. Josué, el capítulo 24. Josué capítulo 24. Si alguien no tiene Biblia, comparta con el que está a su lado para poder seguir la lectura de la palabra de Dios. Josué capítulo 24, verso 14. Dice el Señor en su palabra: ahora pues temed a Jehová y servirlo con integridad y verdad. Quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dos dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oramos al Señor. Dios, en esta mañana queremos presentarnos delante de ti como un pueblo que es consciente a qué ha venido a este lugar, Señor. Como hemos dicho en esta alabanza, hacerlo con todo, Señor. Poner en este tiempo toda nuestra atención así como hemos puesto en la alabanza toda nuestra gratitud por todo lo que haces en nuestras vidas, toda nuestra afecto porque tú nos has amado primero. Queremos en este tiempo poner toda nuestra atención en la meditación de tu palabra. Guíanos, Espíritu de Dios. Sin ti nada podemos hacer. Que este tiempo sea el tiempo donde tú hables a tu pueblo y nosotros podamos aprender y poner en práctica aquello que tú nos enseñas. Ayúdanos, te lo pedimos. En Jesús, en sus méritos y por su nombre. Amén. Amén. Bueno, en esta serie de temas sobre la familia, uno de los temas de los cuales hablamos fue las metas del matrimonio. ¿Lo recuerdan? Estuvimos tocando las metas del matrimonio, ¿no? Y especificamos y contamos 2 metas. ¿Alguien se acuerda? ¿Una de ellas? ¿Cuál era una de ellas? ¿Para qué estaba hecho el matrimonio? ¿A dónde debería apuntar? ¿Recuerdan? ¿Ah? No. Hablamos de Abraham. Y cuando Dios llama a Abraham, Abraham le dice: yo te voy a engrandecer, vas a ser muchos, tu familia va a ser muy numerosa. Abraham, tú vas a ser bendición, vas a tener ingresos. Pero todo eso tenía un propósito. ¿Cuál era? Ser de bendición. Y teníamos claro de que el Señor nos llama, que nuestra familia, que nuestro matrimonio está formado para ser de bendición. Ya se acordaron, ¿no? No se acordaban. El segundo punto en el cual hablamos era que Dios había hecho al hombre y a la mujer para que ahí por ahí va. Para que se unieran y sean ¿qué? Compañeros, ¿no? Para que no los consuma la soledad, para que se ayuden mutuamente, para que en el camino uno anime al otro, ¿no? Y cuando estamos ahí delicados de salud, uno lo apoya al otro. Cuando estamos desanimados, uno lo anima a otro. Y qué importante es que el matrimonio entienda que es un equipo. No es mi adversario, no es mi adversaria, es mi compañero, ¿no? Y qué importante es saber si yo soy compañero o compañera de mi esposa, ¿no? A veces estamos en la casa, pero no somos compañeros, ¿no? Un buen indicador es
el sonreír, ¿no? ¿Te ríes con tu compañero? ¿Haces reír a tu compañera? O todo eso y los problemas de los chicos, el presupuesto, el gasto, el problema que he tenido, el trabajo tal cosa, en la cocina se me quemó, ¿no? Pero una de las cosas en las cuales mostramos que somos compañeros es que nos reímos juntos, ¿no? Y nos animamos, importante. Entonces, dos cosas. ¿Se acuerdan ya? Primero, Dios llama a que nuestro matrimonio sea de bendición. Y también el propósito es que seamos compañeros. La pareja es compañero uno del otro, ¿ok? Bueno, yo iba a preguntar, ¿y qué decisiones han tomado al respecto? Pero si ni se acordaban, ¿qué voy a preguntar, no? Pero la idea es esto, hermanos, que si escuchamos el consejo de Dios, lo pongamos por obra. Porque si no, hermanos, somos religiosos. Solo que hemos cambiado de lugar donde nos congregamos. Porque mucha gente va a la iglesia, llega, se sienta, cumplí, me voy. Pero no estamos aquí para eso. Estamos para aprender y lo que aprendemos, vivirlo, ponerlo por obra. Así que piénsalo, hermano. Piénsalo. El Señor nos ha dicho, tu matrimonio es para que sea de bendición. ¿Cómo tu matrimonio es de bendición? ¿Cómo? Ay, para mis hijos, para mi padre. No. Esa es tu responsabilidad. ¿Cómo tu matrimonio es de bendición para otros? A Abraham Dios le dice, serán benditas en ti, ¿quiénes? Todas las familias, todas las naciones. No es solo para ti. Piénsalo, ¿cómo es tu familia de bendición para otros? Y segundo, como decíamos, ¿eres compañero, compañera? ¿Cómo? ¿Cómo lo demuestras? No es solo haciendo los quehaceres de la casa, no es solo trayendo el dinero. ¿Cómo acompañas? ¿Cómo has fortalecido esa amistad con tu cónyuge? Es importante. ¿Ok? Muy bien. Vamos a compartir 2 puntos más, 2 metas más que el matrimonio debe tener claro en su camino. Y espero que no se olviden. ¿Ok? Vamos a ver si recordamos. Y leíamos este pasaje de Josué, el capítulo 24. Y el pasaje de Josué, capítulo 24, el verso 15 sobre todo, es muy conocido por los cristianos, ¿verdad? Yo en mi casa, eso se lo saben todo. Es más, si voy a las casas muchas veces, voy a encontrar ahí el cuadrito con yo y mi casa servimos a Jehová, ¿no? Hay unos hermanos que lo tienen bordado en sus cojines, ¿no? Y eso está muy bien. Pero el tema es que el texto no está completo solamente con yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay un contexto y es importante que lo entendamos, ¿no? Israel, como ustedes conocen ya la historia, Israel ya había salido de Egipto, ¿no? Donde estaban, ¿cómo era su vida en Egipto? Esclavos, ellos eran esclavos allí y no debe olvidarse esa situación, esclavos. Y pasaron por el desierto y hemos visto que aun cuando habían sido liberados de Egipto, en el desierto, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hacían? Vamos, los que vienen en noche de oración se lo saben. Ah, clamaban a Jehová. Sí, clamaban, pero ¿en qué tono? Renegando, no se quejan. Recuerdan que hablamos de los creyentes del desierto, ¿no? Hay que paran queja y queja y queja y queja, ¿no? Esos son los creyentes del desierto. Todo está mal. Ay, ¿por qué me da Dios maná? Ay, ¿por qué no hay carne? Ay, yo quiero la cebolla. Ay, y todo lo que no tengo, eso es lo que, de eso me quejo, ¿no? ¿Se acuerdan? Hablamos de eso. Venga la noche de clamor, hermano. Venga la noche de batalla. Ahí vamos aprendiendo cositas. Pero ahí está el creyente del desierto, ¿no? Y ellos, los quejosos, ¿dónde quedaron? En el desierto. El creyente del desierto se queda en el desierto. Nunca ve a dónde va. Muere en su queja y en el desierto se queda. ¿Fue librado de Egipto? ¿Fue librado de Egipto? Sí fue librado de Egipto, pero muere en el desierto. ¿Por qué? Porque no ve a dónde va. Y es importante.
Sin embargo, aquí no estamos con esos creyentes del desierto. Los creyentes del desierto murieron en el desierto. Aquí estamos con creyentes que era una nueva generación, ¿recuerdan? Eran todos los de 20 años para abajo que sobrevivieron en el desierto. Y ellos, ¿qué hicieron? Ahora, bajo el comando de Josué, empezaron a tomar y a ingresar ¿en dónde? En la tierra prometida. Entraron allí. ¿Y qué hicieron? ¿Fueron derrotados? No, una vez por pecado. Pero el resto, ellos tomaron la tierra, conquistaron lo que Dios había dicho que conquisten. Y ellos fueron los que tomaron la tierra prometida. Es decir, estamos hablando de creyentes que habían vivido victoria en su vida. Ojo, ¿ok? Aquí estamos con creyentes victoriosos. Habían tomado lo que Dios le ha dicho, tomen esto. Y ellos lo habían tomado. ¿Hasta ahí me dejé entender? ¿Ok? Eran gente que había tenido una experiencia de victoria con Dios. Las batallas se habían acabado. Ya cada uno estaba en su tierra. Y su capitán, digamos que era Josué, porque ya Moisés había fallecido, ya Josué anciano, con muchos años encima, ahora que ya había acabado la batalla, él les advierte de algo. Y allí en el versículo 14 del verso 24 dice, ahora pues, ¿a qué los llama? ¿Qué dice? Temed a Jehová. Temed a Jehová. Pero le hemos temido un ratito. ¿Y qué más? Y servirle ¿con qué? Integridad y en verdad. ¿Qué es integridad? Integridad es completo. No hay tal cosa como que a Dios se le puede servir a medios. No. O le sirves o no le sirves. Y el llamado de Josué, un hombre que había andado con Dios, que había visto a Moisés, que había visto las obras que Dios hizo, él también conocía a Dios. Y él va a decirle a Dios, lo tienes que servir con integridad, con todo. No le puedes dar a Dios así lo que te sobre, porque eso no honra a Dios. Cuando el creyente da a Dios lo que le sobra, hermanos, eso es abominación. Porque Dios no merece lo que nuestras obras le pueden dar. ¿Claro? Cuando yo le doy a Dios la sobra de mi tiempo, ¿eso es integridad? No. Yo le tengo que dar a Dios con todo mi corazón, con todo mi ser, con toda mi mente, integridad. Pero también dice, ¿y qué más dice? Integridad y en verdad, es decir, teme a Dios. No digas que temo a Dios, pero cuando salgo hago cualquier cosa, como quien no teme a Dios. No digas en la iglesia, yo temo a Dios, pero cuando voy a mi casa hago lo que me da la gana. Es con integridad, pero es también con verdad. No te enmascares en la religión. La religión, hermanos, aún la religión evangélica, ojo, nos puede engañar y hacernos pensar que estamos bien. Pero a Dios no le agrada eso. El Señor Jesús dijo, es hora en que los adoradores adoren en espíritu y en verdad. No es ponerme la máscara de religioso, es ser un adorador a Dios. Josué le dice al pueblo, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. ¿Pero qué más dice? Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. A ver, ¿qué está pasando acá? ¿Josué está hablando a un pueblo que está esclavo en Egipto? No. ¿Josué está hablando a los quejosos del desierto? No. ¿Josué está hablando a un pueblo que ha tenido victoria en el Señor? Sí. ¿Y por qué le dice que quiten los dioses en medio de ellos? ¿Por qué le dice que quiten a los dioses que están en medio de ellos? Pero un pueblo al que Dios le había dado victoria.
Aquí nosotros tenemos que entender que dentro de la naturaleza humana siempre está el buscar a alguien que adorar. ¿Y ese alguien quién debe ser? ¿Quién debe ser el motivo de nuestra adoración? Dios. Pero cuando nosotros no nos enfocamos en Dios, podemos levantar otros dioses. Y aquí Josué les deja bien clarito que hay 3 tipos de dioses a los cuales ellos podían enfocarse. Noten, dice en el verso 14 que hemos leído, ¿no? Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron, ¿quiénes? Vuestros padres al otro lado del río. No lo vamos a leer ahorita, pero si ustedes leen el verso 2 de este capítulo, ustedes van a saber que cuando se refiere al otro lado del río, se refiere a Ur de los Caldeos. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Vamos haciendo historia. ¿Se acuerdan que Abraham salió de dónde? De Ur de los Caldeos, ¿no? Y vino a la tierra que Dios le prometió. Ese Abraham tenía a sus padres vivían en Ur de los Caldeos, ese lugar al otro lado del río. Y ese lugar tenía sus propios dioses. Ahora, noten, es interesante que Josué le va a decir que todavía en medio del pueblo hay dioses que vienen desde allá. Miren, Ur de los Caldeos, Dios le dice a Abraham, sal de ahí. Sale de Ur de los Caldeos, llega a Canaán, empieza a extenderse, termina en Egipto, sale de Egipto, pasa por el desierto, su familia llega a la tierra prometida y siguen habiendo dioses de ahí, de Ur de los Caldeos. ¿Y esto de qué nos habla? Esto nos habla que a veces nosotros, hermanos, permitimos en nuestras vidas los dioses de nuestros padres o de nuestros antepasados. Son cosas, son hábitos, son costumbres que nosotros hemos visto en nuestros padres, en nuestros abuelos y los repetimos y no nos damos cuenta que empiezan a convertirse en dioses para nosotros. Por ejemplo, si yo de niño he tenido un padre futbolero, ¿no? De esos que le gusta ir al estadio, que le gusta ver, no se pierde ningún partido de la Champions League, ahí está mirando todo. Y cuando yo era chiquito, agarraba y me sentaba adelante, vamos, ahí, y él me hacía jugar pelota. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi hijo? Lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, ¿es malo jugar fútbol? ¿Es malo mirar los partidos? ¿Qué es lo malo? Lo malo es endiosarlo. Y hermanos, con tristeza lo digo, ¿cuántas veces en Lima, aquí, he visto a creyentes que no vienen a la clase bíblica, no vienen al culto de batalla porque ese día juega Perú? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué le estoy diciendo a Dios? El único día, porque debería darlo todos los días, pero ya el único día que dedico el domingo a Dios, y ese día juega Perú, y digo, no, me quedo a ver el partido de Perú. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo se llama eso? Pero es que todo, no, sí, está bien, pero eso es idolatría, hermano. Insisto, ¿es malo jugar fútbol? ¿Es malo ver deporte? No. ¿Es malo ser hincha de un equipo? No. ¿Es malo alentar a nuestro equipo patrio? No. Pero cuando eso se convierte en lo primero, y se convierte en un ídolo. Y a veces nosotros heredamos cosas de nuestra familia. Hay gente que, por ejemplo, levanta a su familia como su ídolo, ¿no? De su padre y de su abuelo aprendió de que la reunión de los domingos familiares, lo principal, ¿no? Ha venido la tía fulana, y yo siempre que era chiquito venía, los domingos eran pues los días de la familia, ¿no? Desde temprano ya aparecía el tío fulanito y el desayuno, ya está. Y qué bonito el ambiente familiar, ¿no? Es muy hermoso.
Y llegaban los primos y jugábamos y en la tarde estábamos que nos mojábamos con el agua. Qué hermoso es. Pero ahora soy creyente. ¿Y qué sucede? Tengo un compromiso de servir al Señor. Estoy comprometido a servir a Dios. Pero ha venido mi familia. ¿Qué hago? Voy a escribirle al hermano, no voy a poder ir hoy a dirigir las alabanzas porque ha venido mi familia, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? Porque así lo hacían mis abuelos, así lo hacían los padres, y yo voy a repetir lo mismo. ¿Qué le estoy diciendo a Dios? Tú eres después de mi familia. Y cuando yo pongo algo por encima de Dios, eso se llama. ¿Es malo cuidar la familia? ¿Es malo relacionarse con ella? El problema es cuando yo la pongo por encima de Dios. Por encima de mis responsabilidades con Él, de mi adoración, de mi servicio. A Abraham Dios le probó el corazón, ¿lo recuerdan? 80 años tenía Abraham donde estaba llorando y diciendo, bueno, yo me voy a morir y mi siervo, mi heredero de todo lo que Dios me ha dado va a ser un esclavo. Y sin embargo, Dios le dice, no, un hijo tuyo va a ser. Y de Sara va a ser. Y yo tengo 80 años ya. Pasaron casi 20 años más y él obtuvo a su hijo, ¿recuerdan? A Isaac, ¿no? Y ahora imagínense, pues, un hombre que a los 100 años obtenga a su hijo, ¿no? Imagínate, Demetrio, te dé un hijo el Señor. Todavía tienes esperanza. Yo lo he visto, por ejemplo, a Demetrio jugar con sus nietas, ¿no? Y como todos, con su babero, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora imagínense un hombre que no tenía hijos y de repente recibe de Dios. ¿Y dónde estaba el riesgo para ese hombre que pusiera a ese hijo dónde? Por encima de todo. ¿Qué hace Dios? Sacrifícalo. ¿Y qué hace Abraham? No, Señor, ¿cómo te vas a llevar a mi hijo? Tantos años esperé. ¿Le puso peros? No, ¿qué hizo Abraham? Vamos. ¿Triste? Por supuesto. Cabizbajo estaba yendo. Y era un camino largo. Pero él obedeció. Y él fue. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puso a su hijo por debajo de Dios? Porque él era consciente de a quién adoraba. Dios no acepta rivales. Y yo tengo que entender que mi familia no puede levantarse por encima de mi Dios. Abraham supo traer a su hijo al altar y decir, Señor, aquí está. Jehová dio, bendito sea tu nombre, aquí está. Y el Señor dijo, muy bien, tu corazón está donde debe de estar. Quédatelo. Quédatelo. Pero a veces nosotros, hermanos, adoptamos cosas que vienen de nuestros antepasados y las repetimos, y las repetimos, y las repetimos. Y esas cosas se convierten en ídolos. Y así cuántas cosas, ¿no? Y en fin, no quiero dilatarme más en ello. Pero hermanos, tenemos que tener en cuenta de que eso son ídolos que se levantan en nuestra familia, ¿no? Yo le decía a mi esposa y le contaba, ¿no? Mi abuelo, por parte de mi papá, era una persona que cuando llegaba, él era camionero, llegaba una vez pues cada 2 semanas, ¿no? Y cuando llegaba, todo el mundo se iba a su cuarto a esconderse, no salían. Ahí en la cocina solo estaba él y su esposa, ¿no? Mi abuela. Y por ahí uno de los hermanos, como 9 hermanos, uno de los hermanos que era el mayor se sentaba a conversar con ellos, nada más. Nadie se sentaba más a sentar con él. Por ahí me dicen que yo tenía pues que 3 años, creo 4 años, ¿no?
Y me acerqué y le dije, buenas noches, ¿no? Y como no me contestó, le insistí, ¿no? Buenas noches. Y él me miraba así todo serio, ¿no? Y ya la tía agarra y me saca del lugar, ¿no? Porque al cuco hay que respetarlo, ¿no? Pasaron los años y mi papá, cuando llegaba del trabajo molesto, ¿qué tenemos que hacer todos? A esconderse. ¿Qué estaba haciendo mi papá? Repitiendo lo de sus antepasados. Y yo le digo a mi esposa, yo no quiero jamás en mi familia que yo llegue una vez molesto y tú tengas que esconderte porque yo estoy molesto. Eso es idolatría. Esas son las malas prácticas que nosotros heredamos de nuestro antepasado. Y a Josué le va a decir al pueblo, miren, ustedes han tenido victoria, pero tienes que limpiar. Tienes que limpiarte de esos ídolos, de esas prácticas que tienen tus antepasados, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Moyobamba hay costumbres bien arraigadas, ¿verdad? ¿No? En el tiempo de San Juan y todos ustedes las conocen mejor que yo. Y hay gente que entiende que qué cosa es eso, ¿no? Y en qué termina toda esa celebración. Y sin embargo, participa. Y son creyentes. ¿Por qué lo hacen? Porque está bien arraigado. Y a pesar que yo entiendo y yo comprendo que eso no agrada a Dios, lo voy a hacer. Y eso tengo que tener cuidado. Porque Dios me dice, deja los ídolos de tus antepasados. Déjalos. Porque si quieres servir a Dios, no puede haber ídolos delante de tu corazón. ¿Claro? Josué advierte de eso, pero dice algo más. Dice, estamos en el verso 14, ¿no? Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río. Ahí está, los antepasados, ¿no? Pero dice más, y en Egipto, ¿no? Ahora acá nos habla de que en ese pueblo que había tenido victoria, no solamente habían cosas de sus antepasados, prácticas costumbristas antiguas, sino que ahora también había ídolos, dioses del tiempo de la esclavitud. Ahora uno se rasca la cabeza y dice, ¿cómo es posible de que ellos estando en esclavitud, porque se acuerdan cómo era Egipto para ellos, ¿no? Los hacían trabajar el doble, ¿para qué? Para que no tengan hijos, se cansen, porque se multiplicaban y eran más que los egipcios, los judíos tuvieron miedo, ¿no? Dale doble trabajo, que se cansen, que vayan a su casa y ni se levanten, ¿no? Para que no tengan más hijos, pero tenían más hijos. Y más trabajo, y como trabajaban más cansancio, más azotes, eso se llama esclavitud. Y le daban duro. Y en medio de ese lugar de esclavitud, ellos adoptaron, ¿qué cosa? Los dioses de ese lugar. En este lugar estoy esclavo, pero esos dioses son bonitos. Los voy a coger y los voy a adorar. Pero esos dioses te mantienen esclavitud. Sí, pero son bonitos. Y hermanos, hay dioses que son esclavizantes. Hay dioses que nos mantienen atados a cosas, ¿no? Por ejemplo, ustedes lo saben, y lo que antes de conocer al Señor hemos vivido esa experiencia. Yo he estado atado al licor, ¿no? A mis 20 años ya llegaba a mi casa cayéndome y todo sucio, ¿no? Llegando a vomitar en el baño, mi mamá atrás preocupada, mi papá con una cara de molesto, ¿no? Por el licor. Era un vicio. Y es un Dios que nos esclaviza. ¿Y cuánta gente hay que no puede decirle no al licor? Es que es un poquito, y tú sabes que no es un poquito. Y continúas.
Ah, es que los amigos, es que las amistades, el cumpleaños, el aniversario de la empresa. Y siempre hay un pretexto para que llegues y termines ebrio o ebria a tu casa. Y son dioses esclavizantes. Nos hacen consumirnos los recursos que necesitan nuestros hijos. ¿Cuántos jornaleros de esos que le pagan semanalmente? Acá creo que hay esos, ¿no? Le pagan al fin de semana, el viernes. ¿Y qué hacen cuando salen el fin de semana con la plata? ¿No? Vamos, llegan el sábado a su casa. ¿Y con cuánta plata? ¿Y los hijos? ¿Y la esposa? Y se gastan el dinero, se gastan la plata. ¿Por qué? Porque se esclavizaron a eso. Y hablamos lo mismo de la pornografía, ¿no? De la adicción a estar viendo lo que no debo ver. Hablamos lo mismo de la drogadicción y de cuántas cosas. Las maquinitas también están de moda. No sé si acá, pero en Lima hay gente que se ha hecho adicta al juego, eso de las maquinitas, ¿no? ¿No? ¿Tú te has hecho adicta? Ah, no, sí hay, quiere decir, muy bien, sí hay, exacto. Acá hay gente que es adicta a eso, ¿no? Bueno, acá no, en Lima he visto gente anciana que su dinero, su poca pensión, se lo juega en las maquinitas. Y no tiene después para sus remedios, no tiene para su comida, pero ¿y por qué? ¿Por qué está metido en eso? Porque es un Dios que esclaviza. Y Josué le está diciendo a este pueblo de Dios que había tenido victoria, quita delante de ti aquellos dioses que te esclavizan. ¿Te hace daño? Quítalo. ¿Te lleva a consumir tus recursos de una manera inadecuada? Quítalo. ¿Te consume el tiempo que deberías pasar con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo? Quítalo. ¿Te quita el tiempo de servir al Señor? Ya ni vienes a la iglesia. Quítalo. ¿Se entiende? Ojo, está hablando a creyentes. Hablamos de los siglos antepasados, las costumbres anteriores. Después hablaba de los dioses de Egipto, los ídolos que esclavizan, ¿no? Pero hay un tercer tipo de ídolo, por favor, el verso 15. Josué le dice al pueblo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, ya hemos hablado de eso, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y acá hay un tercer tipo de Dios. ¿Quiénes son los amorreos? ¿Alguien sabe? A ver. Si no, pastor, va a haber Academia Bíblica este año, ¿no es cierto? Todos a Academia Bíblica, estudien. A ver, ¿quiénes son los amorreos? Vamos, no tengan miedo. Los amorreos. Los amorreos, todos están preocupados. Los amorreos son todos aquellos que vivían en la tierra prometida antes que viniera Israel. ¿Ok? Cuando vino Israel y sacó a los de ese lugar, no los sacó a todos. Algunos quedaron. Ellos permitieron que algunos se queden. Ellos son los amorreos. ¿Y qué sucedía? Ellos venían, bueno, vamos a habitar aquí, vamos a dejar a este señor ahí de vecinito, ¿no? Pero ese vecinito agarraba a sus hijos, los echaba delante de unas brasas ardientes, que era su dios Moloch, y sus bebés pequeños los tiraban ahí, a que mueran. Eso era la práctica que tenían los amorreos. Los amorreos agarraban y adoraban a un árbol que era la diosa Acera, ¿no? Era la diosa de la fertilidad. Y delante de ese árbol tenían relaciones sexuales, hay una perversión terrible. ¿Y qué hicieron los hijos de Israel? Hoy mira, interesante, vamos a imitar. Ya no estamos hablando de los dioses que yo aprendí de mis padres. Yo no estoy hablando de los dioses que me esclavizan. Ahora los dioses
que me llegan a mí por influencia de lo que me rodea. Todo aquello que yo aprendo por lo que me rodea y me puede llegar a esclavizar. ¿Se entiende? Él le dice, mira, los amorreos que todavía están ahí te pueden ser influencia y te han enseñado cosas que tú no debieras, pero lo estás haciendo. Hermanos, hoy por hoy nuestro ámbito de influencia ha crecido exponencialmente y ustedes lo saben, ¿no? Todo aquel que tiene uno de estos cachivachitos, conoces un montón de cosas. En un mes aprendes más cosas que lo que aprendías cuando no existían esto, ¿sí o no? ¿No? Descubres que hay barcos que pueden ser levantados y atravesar escaleras, descubres que hay aviones ya que aterrizan así en reflejo, un montón de cosas. Pero también así como hay cosas que ilustran y cosas buenas, también hay cosas malas. Y Josué le va a advertir a este pueblo, tú no puedes dejarte influenciar por las cosas malas que te rodean, porque eso también se puede convertir en un Dios, en un ídolo. En un ídolo. Cuando nosotros dejamos que algo tome preeminencia de influencia en nuestra vida, se convierte en un ídolo. Conversamos con mi esposa, ella está haciendo su devocional en Apocalipsis, como le conté la vez pasada, y hablábamos del tiempo del anticristo, ¿no? Y leíamos cómo este hombre primero se gana el corazón de la gente, y una vez que se gana el corazón de la gente, ahora empieza a hacer influencia. Y empieza a ejercer cargo, empieza a hacer opresión, empieza a perseguir lo que es contra Dios. Pero primero, ¿qué hizo? Primero se ganó a la gente. Una vez que tiene influencia, inyecta su maldad. Hermanos, si hoy por hoy nosotros tenemos que tener cuidado, estas cositas que están aquí te pueden ganar el corazón. Y tú puedes dejarte influenciar por esto. Hermanos, esto no es la palabra de Dios, por si acaso. ¿No? Hay mucha gente que ya ha puesto el Netflix como su punto de influencia, ¿no? Y el Netflix está ahí en lo primero, en su casa, y el Netflix es... Y sí, el Netflix, qué bacán, puedes escoger la película que quieres, pues es cierto. Pero uno empieza a ver, yo le digo a mi esposa, cuando vemos algunas películas, oye, pero esta película me está poniendo como mala a la esposa. Y la amante es la buena. ¿Eso está bien? No, pero es que ella es buena, pues la amante es buena, la esposa es una gruñona. Ah, ¿y eso está bien? Pero sin embargo eso me inyecta el Netflix. No tengo que ver Netflix, tampoco estoy diciendo eso. Pero tengo que ver con sabiduría. Yo no puedo agarrar y todo lo que dice el YouTube es ya palabra de Dios para mí. Hay gente que es así, ¿no? Y ha exaltado a los youtubers, ¿no? Conocen a los youtubers, ¿no? Unos chiquillos de 14, 16 años que apenas están viviendo la vida, pero ahora ya ellos son opinólogos, ellos opinan, y lo que ellos opinan, hay gente, hermanos, de 40, 50 años, ay, sí, eso es así, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dice el youtuber fulano de tal. ¿Qué edad tiene? 14 años. ¿Y? Hoy hemos hecho eso, hermanos. Los adultos le hemos desplazado a los jóvenes. Ya, ustedes toman responsabilidad. Ustedes saben lo que es mejor. Hermanos, no es así. Una cosa es el consejo del que sabe hacer, pero otra cosa es la opinión del que tiene experiencia. Y tú que has recorrido tiempo sabes, ¿no? Cuando uno tiene algo, ha aprendido un oficio y lo hace, y viene una persona que no sabe, ¿qué haces con ello? Le enseñas, le instruyes, ¿no? Porque tú sabes. ¿Pero por qué sabes? Porque lo has practicado primero, has recorrido un camino. Pero cuando no sabes nada, o todo es teoría, lo has leído de libros, ¿sí o no que te chancan los dedos? Se te rompen las cosas, te estrellas. ¿Por qué? Porque la experiencia es la que te enseña cómo poner una calamina, cómo clavar un clavo, que hay que ponerlo sesgado, no de frente porque se te va a salir. Cosas de ese tipo. ¿Dónde lo aprendes? La práctica. Y hermanos, nosotros tenemos que retomar la posición de la gente adulta. Hermanos, no te sientas menos porque no sabes tecnología.
Tienes mucha sabiduría que transmitir. Y el adulto moderno tiene que retomar esa posición. Puede ser que tú sepas manejar tu celular, puedes que sepas la computadora, puedes preguntar y te responde todo lo que quiera la inteligencia artificial, pero yo tengo experiencia. Y tengo un Espíritu de Dios que me guía. Y eso vale más que todo tu youtuber, que todo tu... ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una responsabilidad. Hermanos, tenemos que tener cuidado, no nos dejemos llevar por la influencia, la corriente de hoy por hoy es, déjenlo todo a los jóvenes, desplacen a los adultos para allá, que se vayan, ¿no? Hasta en las iglesias, ¿no? Ya no, los adultos, no, los jóvenes, todos jóvenes, no, hermano, no es así. ¿Quién está hablando al pueblo aquí? ¿Quién es la persona que Dios usó para hablar? ¿Se acuerdan cómo estaba Josué? Ya estaba que se le caían todo, ¿no? Y sin embargo, él está diciendo, ¿por qué? Porque es Dios el que habla a través de su vida. Nosotros tenemos que no dejarnos influenciar, sino influenciarlos a ellos. Ahora, ¿YouTube es del diablo? ¿YouTube es del diablo? No. ¿Que el Netflix es del diablo? No. ¿Que el celular es el diablo? No, hermanos, no. Pero tengo que enseñarle a mi hijo, al joven, cómo manejar estos dispositivos. ¿Y cuáles son los filtros para hacer? ¿Por qué? Porque Dios me dice que si tú sirves a los dioses que vienen por influencia, no le voy a poder servir a él. Y hoy la influencia es muy fuerte. 3 tipos de dioses. Los primeros, los dioses de nuestros antepasados. Lo segundo, los dioses de la esclavitud. Y lo tercero, los dioses de la influencia. Mucho cuidado. Josué advierte, ¿quieres servir a Dios? Tienes que limpiarte de estas cosas. Tienes que limpiarte de cosas. Porque realmente, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que dice Josué? Ustedes escojan a quién van. Es lección de ustedes. Eso le dice. ¿No? Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Es elección nuestra. A quién dirigimos a nuestra familia. Y este hombre de Dios, miren, ustedes escojan. Lo que te está entrando hoy por tu oído y tú sabes que es verdad, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a poner en práctica y vas a limpiar tu corazón? ¿O vas a decir, ya, qué bien, y vas a seguir con las mismas prácticas, con los mismos dioses? Josué va a decir, miren, si ustedes quieren hacer así, ese es su tema. Si quieren seguir siendo religiosos evangélicos, ese es tu problema. Si quieren seguir influenciados por la modernidad, donde exalta al hombre y el Dios se le pone en segundo plano, ese es tu problema. Pero yo y mi casa, yo tengo claro la dirección. Yo voy a llamar a mi casa ¿a dónde? ¿A dónde llevo mi casa? A servir al Señor. Ese es el hombre de Dios, esa es la mujer de Dios que tiene claro el horizonte, que si ha forjado una familia, si Dios le dio una persona con quien compartir la vida, es para ir en una dirección y esa dirección es servir a Dios. ¿Y qué es servir a Dios? ¿Qué es servir a Dios? Vamos. Servir a Dios, si bien es cierto, puede decir participar en el culto, dirigir las alabanzas, predicar. Sí, eso es servir a Dios. Pero servir a Dios es que todo lo que hago contribuye a su gloria o contribuye a que su reino se expanda. Eso es servir a Dios. Tenemos un joven aquí en la iglesia que ha estado practicando y ha tenido campeonatos y ha estado últimamente en Lima haciendo esfuerzos en un deporte. Y amén por ello, ¿no? Pero qué importante, ¿qué es lo que él transmite? Vamos a orar. Y cuando hay el almuerzo entre todo el equipo, hay 2 chicos a los que les dicen, oren. Uno es él y hay otro chico más.
¿Qué están haciendo estos chicos? No es que, ya no voy a practicar deporte. No, es que yo practico deporte, pero de tal manera que cuando vivo, la gente ve a Dios en mi vida. ¿Se entiende? No es meterme en un claustro, no es meterme en una iglesia, no, al contrario. Mi familia, por supuesto, después del culto voy a visitarla, magnífico, llego. ¿Y qué hago? Le muestro que hay una vida distinta. Con mis vecinos, obviamente, ¿no? El vecino que tenemos al lado, el único vecino. El otro día le decimos, véngase, un día vamos a compartir la tardecita, ¿no? Y él me dice, claro, podemos tomarnos un whisky, ¿no? Yo le digo, no sé, pero a mí no me gusta el whisky, bien amargo, es feo. No, pero depende de la marca. Pero digo, pero mejor un refresquito, le digo, ¿por qué tiene que ser? Dice, no, ¿qué tiene él? Sus dioses, ¿no? Ese Dios que le ha metido en la cabeza que la única forma de divertirte es con trago. Hermanos, cuando nos reunimos los cristianos, nos divertimos conversando, sacamos juego de mesa, vemos varias cositas, nos contamos historias, oramos, cantamos. Hermanos, hay mucha forma de divertirte. ¿Y cómo salimos? ¿Con dolor de cabeza, vomitando? No. ¿Hemos gastado el salario de la semana? No. Pero a veces hay gente que se le ha metido en la cabeza ese Dios, ¿no? De que si no tomas, no hay manera en que te diviertas. No hay alegría, ¿no? Josué decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. La dirección al cual voy a llevar mi hogar es al servicio del Señor. Primero está el Señor. Por encima de todo está el Señor. Y hermanos, eso marca una meta en la familia. Familias que tienen su meta, servir al Señor, saben darle el tiempo al Señor. Insisto, no es estar todo el día en la iglesia. Es que todo lo que hago glorifica su nombre, ¿no? Estoy pensando ganarme a mi vecino, pero ¿para qué? ¿Para tener un amigo de tomadera? ¿Para qué? Para traerlo al Señor, ¿no? Porque mi familia, mi casa, serviremos a Jehová. ¿A quién sirve tu casa? ¿A quién sirve tu casa, hermana? ¿A quién sirve tu casa, hermano? ¿Se entiende? La meta del hogar es servir al Señor. Es servir al Señor. ¿Claro con esto? ¿Se entiende? Termino con una última meta más. Y vamos a ir al libro de Malaquías, por favor. El capítulo 2. Malaquías, el capítulo 2. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, el capítulo 2. Y es Dios hablando a través del profeta y va a decir en el verso 15. No hizo él, hablando de Dios, un solo ser, hablando del matrimonio, en el cual hay abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Aquí el profeta Malaquías, por el Espíritu, nos empieza a contar uno de los objetivos del matrimonio, de las metas, ¿no? Y en el matrimonio es interesante cómo él empieza a decir, ¿no? Que es Dios, ojo, que hace un solo ser. ¿Se acuerdan en qué momento se hace un solo ser? ¿Recuerdan cómo describe Dios el matrimonio? ¿No? Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí está, en el matrimonio, un solo. Entonces, cuando dice ahí Malaquías, no hizo él un solo ser, es decir, no unió a esta pareja, no unió a este hombre con esta mujer, no unió a esta princesa con este desarrapado, pero los unió, pues, ¿no? Los unió, ¿no?
los unió. Dios hizo un solo ser, ¿no? Y dice que en ese sol hay abundancia de espíritu. Y es interesante, porque es necesario la vida espiritual para formar y para encauzar. Hay en ellos abundancia de espíritu. En Dios hay abundancia de espíritu. Y cuando el hombre y la mujer se juntan, hay más espíritu. No es solo uno, es dos. Con vida espiritual, con fuerza espiritual, haciendo cosas para Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando, y voy a hacer un paréntesis, ¿no? ¿Qué pasa cuando el creyente que tiene vida espiritual ve a la chica inconversa, que es muy bonita, que dice la voy a convertir, y se casa con ella pensando que la va a convertir, y nunca se convierte, ¿no? Viene a la iglesia pero no es creyente? ¿Hay la misma fuerza espiritual? No. La unión también da una fuerza espiritual mayor. Y eso es lo que tenemos que tener conciencia. Hermanos, tú vas a escuchar muchos testimonios de jóvenes y señoritas que han vivido lo que es casarse con un inconverso. Y algunos todavía te lo van a contar como buena, ¿no? No, sí, yo me casé y después se convirtió. Claro, lo que no te cuenta es que él ya no viene a la iglesia y sus hijos tampoco no quieren venir a la iglesia, solo viene ella. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ella era la creyente. Y el inconverso llevó a sus hijos a su propio camino. Por eso cuando dice Dios hace uno, es un creyente. Y por eso el Señor nos dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Eso dile a tu hijo, eso díselo a tu hija, que es solo uno, es dos creyentes en el Señor. ¿Ok? Cierro mi paréntesis. Ahora, dice, ¿para qué formó un solo ser, esta pareja? ¿Para qué la hace uno? ¿Para qué la fusiona? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Para qué? ¿Y por qué uno? Ahí está la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice? Buscaba. ¿A qué se refiere aquí? ¿A quién se refiere? A los hijos. Se refiere a los hijos. Descendencia para Dios. Que los que siguen detrás de mí estén formados como Dios quiere. Una descendencia, ojo, para Dios. No para mí. Para Dios. Muchas veces el creyente falla porque piensa que los hijos son para mí. No son para mí. Los hijos son para Dios, ¿no? Ahí el Salmo 127 va a decir que los hijos son como saetas en manos de valiente, ¿no? Así son los hijos sabidos en la juventud, ¿no? ¿Saben lo que son saetas? Flechas, ¿no? Y una flecha en mano de valiente, ¿qué hace el valiente? ¿Qué hace con la flecha? ¿Qué le tienes que dar a esa flecha? Dirección, ¿no? Ya, ahí va. ¿Y qué más le das? Impulso, ¿no? Y uno tiene que entender, los hijos no son para que se queden en mi casa, para que me engrían cuando yo sea viejito. No. Los hijos son saetas. Yo los tengo que lanzar. Y si me dice que es una descendencia para Dios, este hombre, esta mujer que es mi hijo, tiene que a donde vaya honrar a Dios. Que salga y que sea una familia que honre a Dios. Que salga y que sea una madre que forme a sus hijos para Dios. Ese es mi propósito como meta. Que mis hijos, que mis hijas honren a Dios. ¿Se entiende? ¿Cómo se moldea un hijo? ¿Cómo se moldea una hija? Básicamente, podemos hablar mucho de esto, pero son dos cosas. Uno, con instrucción. Dos, con el ejemplo. Uno, con instrucción. Dos,
con el ejemplo. La instrucción, ¿qué cosa es? Te enseño cómo hacer las cosas. Te digo. ¿Y el ejemplo? Es yo te voy a enseñar. A mí me tienes que seguir, ¿no? Pero ¿cuántos padres? Mira, ¿sabes qué? Es como te digo, pero no hagas lo que yo hago, ¿no? ¿Eso funciona? No, ¿no? Yo cuando estudiaba en el colegio, teníamos un colegio de curas, ¿no? Y en ese colegio de curas, el director era un cura que fumaba. Fumaba así, pero como chimenea, ¿no? Sí, andaba así todo, sus ojos medio salidos, ¿no? Y ese director nos daba la clase de psicología. Y entraba un día, agarraba, apagaba su cigarro fuera del salón, lo pisaba, entraba. Bien, vamos a hablar sobre la droga, ¿no? Que no deben drogarse. Tú que no puedes dejar el cigarro, que te enfermas y estás pudriendo tus pulmones con tabaco, ¿me vas a decir a mí que no consuma droga? ¿Se entiende? Me contaba un amigo que también estudió en el mismo colegio, lo conocí después, ya cuando éramos creyentes. Y dice, yo un día me paré y le dije, oye, ¿cómo me vas a hablar de que no, pues, si tú no fumas? Ya tenía 16 años el chico, pues. Ya saben lo que le pasó, ¿no? Decirle eso al director del colegio, para afuera, ¿no? Pero es así, hermano, nosotros no podemos decirle a nuestros hijos, no mientas. Y yo miento. Tienes que ser puntual, llegar temprano a tu colegio. Y yo llego tarde al culto. ¿O crees que tu hijo no te ven? La vida que nosotros vivimos moldea. La vida que nosotros vivimos es lo que nuestros hijos van a ver. No, préstale los juguetes a tu compañerito. Pero cuando te piden a ti que prestes, no. Eso te ve. Eso te ve, ¿no? Ahora, hermanos, en todo lo que hacemos, nuestros hijos tienen que ser moldeados. Y ya lo he comentado otras veces, ¿no? Pero hay cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? ¿Qué tenemos que decir a nuestros hijos? Básico saludo, ¿no? A saludar, ¿no? ¿Está bien o no? ¿Está mal? El Señor Jesús saludaba, por si acaso, ¿no? A pesar de que Él era el Señor, Él que decía a sus discípulos, cuando ustedes vayan a un lugar y entréis, ¿qué tienen que decir? Paz a vosotros, que era la forma de saludarse en esa época, ¿no? Cuando el Señor Jesús ya resucitado, ¿no? Y tremendo, resucitado, entra donde están los discípulos todos encerraditos, ¿qué les dice? ¿Qué le está haciendo? ¿Y quién era Él? El Señor. El Señor nos enseña a saludar, hermano. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a saludar. Acá nosotros con mi esposa tenemos una campaña para enseñar a los hijos a saludar. No lo hemos dicho a los padres, pero... porque entran a veces los chicos como si nada. ¿Y por qué entran así? Porque a veces los padres entran igual. Ya lo hemos dicho, el ejemplo. El ejemplo, hermano. No importa qué nivel tengas tú. Saluda. 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 Enséñale a tus hijos a saludar. Enséñale a tus hijos a pedir por favor. ¿Saben lo que es pedir por favor? No es dame. No es quiero. Es por favor. Yo he escuchado a algunos niños que dicen, el chocolate, pues. No. Pero te he pedido por favor. O sea, ya como que el por favor es una obligación para el papá, ¿no? No.
Está bien, me has pedido por favor, pero no es que te voy a dar porque me dices por favor. Pero tienes que aprender a pedir por favor. ¿Por qué? Porque de esa manera, hermanos, ese joven, esa niñita o esa niñita va a relacionarse bien con la gente. ¿Qué más le enseñamos a los hijos? Permiso, ¿no? ¿Puedo salir? ¿Puedo tocar el peine de mi hermanita? ¿Puedo? Permiso. Permiso, ¿no? Y finalmente, ¿no? Finalmente, dar gracias. ¿Me regalan algo? ¿Qué digo? Gracias. Nosotros somos de la vieja escuela. Bueno, algunos que estamos acá, ¿no? Los más jóvenes no sé. Pero los de la vieja escuela sabemos, ¿no? Nos dan algo y ¿qué hacemos? Es automático. Pero tú le das hoy algo a un niño, lo chapa y se va. Ahora usted dirá, hermano, ¿y qué tiene que ver eso con formar una generación para Dios? Es muy fácil. Cuando tú saludas, aun cuando tú seas el presidente de todos, tú te haces el chiquito. Yo les he contado otras veces que en mi empresa el gerente general no saluda cuando entra a la sesión. Porque él es el gerente general. Predomina la soberbia. Pero cuando uno saluda, sea el más alto que seas, hermano, ¿qué haces? ¿Qué te haces? Y aprendes la humildad, hermano. Si cuando tú le enseñas a tus hijos a saludar, les enseñas a ser humildes. ¿Y eso nos pide el Señor o no? ¿Una generación para Dios debe ser humilde o no? Enséñale a tu hijo a saludar. Enseña a tu hija a saludar. Y advierto, cuidado con los abuelos. Perdón, no estoy chancando a nadie aquí, ¿no? Pero tengan cuidado, porque yo he visto también, y a veces cometemos ese error, lo digo yo también, para mí mismo. Entra la niñita, ¿no? ¡Ay, qué bonita! No, ¿qué tiene que hacer primero? Déjenle el espacio. Buenos días, le dice la abuela. Ah, ahora sí, ¿no? Pero a veces no le damos el espacio. Tenemos que enseñar a saludar, porque cuando enseñamos el saludo, enseñamos a que sea humilde. Cuando el niño pide por favor, ¿qué está aprendiendo? La sujeción. No depende de mí. Estoy sujeto a una persona a la cual tengo que pedirle por favor. Tú tienes la autoridad para darme. ¿Qué le estoy enseñando? Le estoy enseñando la sujeción. Le estoy enseñando que no es el rey del mundo, ¿no? Hoy los niños te dicen quiero, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, perdónenme, yo a veces tengo relación con niños, por eso cuento mi experiencia, pero yo no sé, de repente ustedes no tienen experiencia con niños, ¿no? Pero ahora ya no te quiero tal cosa, ¿no? Ese día que, ¿se acuerdan que un día trajimos un pollito para hacer una presentación? ¿Se acuerdan? ¿No? Y viene un niño y me dice, quiero ver el pollo. Yo, acá no, a mí no me dices que, por favor, ¿puedo ver? ¿Por favor, puedo ver el pollo? Sí, ahí está. ¿Qué estoy enseñándole? ¿El capricho del hermano que quiere que le digan por favor? No. No. El hermano Miguel es un pesado ahí, quiere que lo saluden cada vez que... No, no se trata de eso. Se trata de enseñar a una juventud a que sea sujeta. Y con esas cosas sencillas, cuando tú le dices, le pides que pida por favor, está aprendiendo sujeción. Está aprendiendo sujeción. Cuando pide permiso, cuando un niño aprende a pedir permiso para hacer algo o para tomar algo, ¿qué le estás enseñando? Respeto a los demás. No puede tocar lo que no es suyo. No puede ir más allá de lo que le corresponde. Ese es el cuarto de mi hermana. Yo quiero entrar ahí a jugar con sus muñecas, pero ese es de tu hermana mayor. Ay, pero yo me... No. No es así. Si vas a entrar, vas a pedirle permiso a ella. ¿Qué le estás enseñando? Respeto. Límites. Que hay un límite que es donde empieza los derechos de la otra persona.
Y finalmente gratitud, hermanos. Gracias. Gracias. Te dan esto, gracias. Te apoyó en tal cosa, gracias. Pregunto, ¿Dios quiere que sea la generación que viene una generación agradecida? ¿Y cómo va a aprender? Por eso cuando Malaquías dice, ¿para qué hizo uno? ¿Para qué hizo el matrimonio? Para formar una generación para Dios. Hermanos, nosotros estamos llamados a formar a nuestros hijos, a nuestros nietos con el ejemplo. Con el ejemplo. Y ellos nos van a ver. Si tú estás atento al culto, cuando ellos sean grandes, ellos van a estar atentos al culto. Si tú en el culto estás así, Facebook, WhatsApp, me llegó un mensaje a WhatsApp, respondo ahí, ya listo. Tengo sed. Ya. ¿Qué está hablando? Ya, sí. Si tú haces eso, tus hijos van a hacer lo mismo. Porque le puedes decir, siéntate, está atento, pero lo que ellos te ven a ti hacer es lo que ellos van a repetir. Una generación para Dios. Recuerda, la meta es una generación para Dios. Hermano, pero ya están grandes. Nunca es tarde. Una generación para Dios. ¿Cómo lo vas a impactar? Con tu vida, con tu ejemplo, con tu devoción. ¿Amas al Señor? Que lo vean. Que lo vean. Que lo vean. Que vean tu pasión, que vean tu devoción, que vean tu entrega, que vean tu sacrificio, que lo palpen. Entonces ellos van a crecer de la misma manera. Amén. 2 cosas hemos hablado hoy. Si queremos seguir al Señor, debemos quitar los ídolos. ¿Para qué? Para que yo en mi casa, pero con ídolos podemos, no se puede. Y segundo, ¿para qué somos un matrimonio? Para formar una descendencia para Dios. Hermano, pero yo ya no tengo hijos, o mis hijos son grandes, sí, pero también hay los hijos espirituales. Esa gente a la que yo puedo tomar y ayudar, apoyar, enseñar. ¿Cómo? Con mi ejemplo, con mi vida. Amén. Oramos al Señor. Señor, en esta mañana tu palabra nos deja bien claro los objetivos que tienes para esta unión que te plació bendecir un día, Señor. Y en este caminar, Señor, tú lo sabes. ¿Cuántas veces hemos preferido otras cosas al que el comprometernos con un servicio, al asumir una responsabilidad? Hemos preferido hacer otras cosas, Señor. E inclusive para venir al culto, Señor, tú lo sabes. Señor, tu llamado es bien claro en esta mañana y no queremos servirte a medias tintas. No queremos, Señor, ser mediocres en nuestra oración a ti, queremos ser íntegros. Perdónanos, Señor, por aquellos dioses que hemos levantado por encima de ti. Señor, tú lo conoces, tú sabes todas las cosas. Queremos hacer tu voluntad. Límpianos, Señor. Renunciamos a esas prioridades que tenemos torcidas, chuecas, Señor, que no van de acuerdo a tu voluntad. Permítenos ponerte a ti por encima de todo y darte lo mejor. Toda nuestra fuerza, toda nuestra alma, todo nuestro amor a ti, Señor. Que yo y mi casa te sirvamos, Señor. Y permítenos tomar conciencia de estas bendiciones que nos has dado, Señor. De estas saetas, Señor,
que pusiste en estas manos de valientes, Señor. Ayúdanos, Dios, a darles dirección. Ayúdanos a darles el empuje que necesitan, pero con la vida y con el ejemplo, Señor. Que ellos vean en nosotros tu temor. Que vean en nosotros, Señor, el sacrificio, la pasión por ti, Señor. Para que ellos también lo vivan cuando formen sus hogares y sus familias. Ayúdanos, Señor. Nada podemos sin ti. Gracias por este tiempo. Que esto que hemos escuchado, Señor, no se olvide, Señor. No pase como un tema más. Permítenos tomar decisiones. Permítenos estar dispuestos a cambiar. Permítenos ser nuevos para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.